Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues nada, mi nombre es Laura Barral y yo soy directora de Revenue en Puente Romano, Marbella, en Nobu en Marbella también y en Nobu en Marrakech. Entonces, como directora de Revenue, pues el objetivo, digamos, principal de mi trabajo sería pues maximizar y sobre todo pues rentabilizar eso al máximo los ingresos de alojamiento pues de los establecimientos, ¿no? Un poco por hacerlo o explicarlo de manera sencilla, pues sería vender las habitaciones indicadas al cliente indicado en el momento indicado y a la tarifa indicada que nos permita pues sobre todo maximizar estos ingresos, ¿no? Entonces, bueno, podemos comenzar con la presentación que básicamente trata de esto, ¿no? Cómo usar los datos para mejorar los resultados de vuestro negocio turístico, ¿no? Bueno, pues para empezar, el objetivo del curso, primero de todo, sería pues perder el miedo que innatamente o mucha gente tiene a los datos, ¿no? Y perdonad que no he dicho que me podéis interrumpir cuando queráis con cualquier pregunta o duda que tengáis, ¿vale? Entonces, los datos pues no sustituyen a la experiencia, ¿no? Pero sí, digamos que la potencian. Entonces, no se trata de tener muchos datos, sino de tener los datos que realmente importan. ¿Cuántas veces hemos bajado precios o cualquier tarifa por intuición y luego hemos descubierto pues, que realmente no hacía falta? Pues eso, sin datos, decidimos con intuición, pero con datos podemos decidir con ventaja, ¿no? Entonces, tenemos que usarlos para poder tomar las mejores decisiones en nuestro establecimiento. Y el último objetivo, pues ya sería evitar los errores típicos que cometemos con, bueno, voy a explicaros en el curso los principales KPIs que deberíamos mirar y que deberíamos estudiar en cualquier tipo de alojamiento o negocio turístico y qué errores no podemos cometer con ellos, ¿no? Entonces, como pone la frase, pues los datos no son el fin, pero son la linterna para poder decidir algo mejor, porque el dato sin decisión no nos vale para absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, todos usamos datos aunque no lo sepamos. Ejemplo claro que pone en la slide a la derecha. Enero pues siempre es flojo. Este fin de semana siempre se llena. Esos son datos por intuición o que conocemos por históricos, pero sin método. Entonces, necesitamos método para poder actuar con estos datos. Vale, podemos diferenciar entre dos tipos de datos en un establecimiento. Datos internos o datos externos. Los datos internos entiendo que algunos estaréis más familiarizados que otros con ellos o con algunos de los datos que voy a comentar y otros no. Y después los datos externos yo creo que más o menos todos estamos familiarizados con ellos cuando trabajamos en un alojamiento turístico, ¿no? Porque digamos que se refieren un poco más al destino en sí, a los datos de demanda, de estacionalidad y demás. Entonces estoy segura que estos los controlamos más. Ahora, internos. Podemos diferenciar entre, no son solamente datos, pero también sistemas que yo, como directora de Revenue, recomiendo a cualquier tipo de establecimiento para poder no tener esa tanta cantidad de datos, pero sino los importantes y de una manera sencilla y que podamos acceder, pues, todo, digamos, el equipo que necesitemos que tomemos decisiones, ¿no? Entonces, primer sistema que estoy segura que la mayoría conoceréis, un PMS. Un PMS es un Property Management System, ¿no? Sería el sistema interno que tenemos donde reflejamos pues todas nuestras reservas con su tarifa, con su segmento, luego iremos profundizando un poco más en cada uno de estos temas, ¿no? Pero digamos lo que engloba el negocio en cuanto a alojamiento, en este caso, que nosotros tenemos en el establecimiento. Entonces, bueno, hay diferentes tipos y marcas, digamos, de PMS. En nuestro caso, en los 3 hoteles que gestiono, pues utilizamos Opera, que es uno de los más comunes y probablemente conoceréis, pero bueno, hay muchos más, ¿no? Entonces, en este mismo sistema, pues podemos ver la ocupación, que es un KPI obviamente importante, así como idear
que sería la tarifa media de las reservas que tenemos, el RevPAR, que es el revenue por habitación disponible, dato muy importante que combina la ocupación con ADR, porque nuevamente los KPIs y los datos por sí solos no nos dicen nada si no los comparamos con nada. Entonces el RevPAR combina la ocupación con el ADR, así que nos ayuda a decidir muchísimo mejor. Luego, el LOS, que sería el Length of Stay, o sea, la estancia media que nosotros tenemos en nuestras reservas, que mi recomendación aquí siempre es calcularla o mirarla por temporada, porque obviamente en una temporada baja probablemente pues tengamos mucha más demanda quizás en periodos más cortos, ¿no? En un fin de semana, pues la estancia media puede ser de 2 noches, cuando en una temporada alta pues probablemente los clientes se alojen bastante más y no tenga que ver nuestra estancia media con la estancia de temporada baja, y también dependiendo de los segmentos, porque no es lo mismo un grupo que sabemos que va a venir X número de noches que un cliente de leisure o individual que probablemente venga más. Y luego el lead time, que sería la antelación de la reserva, que es un KPI muy importante que también tenemos que controlar para poder tomar decisiones futuras. No es lo mismo un cliente, no es lo mismo, que también se diferencia mucho por temporada. No es lo mismo una temporada baja en la que probablemente tengamos muchas reservas que entren más de última hora, con un length of stay más corto, o una temporada alta en la que sabemos que el destino en sí tiene mucha más demanda y las reservas normalmente se generan con muchísima más antelación. Todo esto necesitamos controlarlo para poder saber cuándo debemos actuar, ¿no? Después, otro de los sistemas que seguro que la mayoría tenéis, si no es uno o es otro, y debemos de tener, es o un Channel Manager o un CRS, que CRS sería un Central Reservation System, que básicamente sería como una especie de PMS, pero externo, en el que nosotros conectamos los canales con los que trabajamos. Entonces, este PMS, este Channel Manager o CRS, digamos que se habla con el PMS y se mandan tanto datos de disponibilidad, inventario disponible, incluso tarifas, para que tengamos una disponibilidad y unas tarifas en todos los canales en tiempo real. Si tenemos un Channel Manager y un CRS, además tenemos la facilidad de poder obviamente conectarlo con el PMS, y todas las reservas que se hagan pues a través de cualquier canal se integren directamente en nuestro PMS, y obviamente el departamento de reservas pues tenga que hacer muchísimo menos trabajo, ¿no? Y optimizar esa parte también. Después, para cualquier director de revenue o revenue manager, una de las cosas más importantes sería el pickup, que sería cómo están entrando tus reservas a futuro. O sea, bueno, a todo el futuro que podamos controlar, obviamente, la velocidad a la que están entrando y la cantidad de reservas que tenemos, pero no solamente reservas, también la tarifa a la que están entrando y el revenue o ingresos que nos están generando. Vale, muy importante para poder mirar a largo plazo y así poder tomar decisiones, porque las decisiones que tomemos a muy corto plazo, por ejemplo, digamos, yo ahora veo que este fin de semana pues estamos teniendo muchísima demanda y puedo subir la tarifa. Vale, pero ¿cuánto ingreso incremental voy a generar? Pues algo relativamente poco, porque ¿cuánta demanda más me va a entrar hasta este fin de semana? Tengo ya muy poco tiempo. Que en cambio, si miramos a futuro, yo ahora estoy viendo que para julio estoy teniendo muchísima demanda y ya me anticipo y tomo una decisión de subir la tarifa, pues el incremental va a ser muchísimo mayor, ¿no? Y con el pickup va relacionado el pace, que es la velocidad, que siempre hay que compararla nuevamente. Pues si podemos y tenemos la información con histórico, sería lo ideal dentro de un contexto para entender la velocidad a la que entra en comparación con mismos momentos del año pasado, o incluso pues si tenemos un objetivo, un budget o un presupuesto, lo que tengamos, poder ver y anticiparnos a saber si vamos a llegar o si tenemos que tomar alguna decisión ya. Y después, dos partes muy importantes que, bueno, son KPIs, pero no tanto KPIs, sino configuraciones y segmentaciones que tenemos que tener hechas para poder atacar, digamos bien, al segmento indicado en el momento indicado. Es por una parte la segmentación de mercado, que sería el market segmentation, que ahí a la derecha en el gráfico tenéis por un ejemplo que cada hotel segmenta de una manera completamente diferente
porque no tiene el mismo tipo de cliente. Entonces, market segmentation, digamos, que iría más enfocado al tipo de cliente que tenemos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, ahí, para que entendieseis un ejemplo, pues bar. Pues bar serían todas las reservas, todos los clientes que nos llaman directamente o reservan por nuestra web o reservan a la tarifa oficial que tenemos, ¿no? Después tendríamos el discount, que sería cualquier tipo de cliente que reserve un descuento que estamos ofreciendo, ya sea públicamente, como un paquete especial, pues por ejemplo ahora para San Valentín con una tarifa descontada, o un cliente repetitivo que le damos directamente un descuento, pues todo ese tipo de clientes segmentaría en discount. Después FIT, que sería pues todo lo que es la tour operación, ¿no? Que entraría principalmente neta sin comisión. Luego en este caso consortia, que bueno, son grupos de agencias como por ejemplo American Express, y luego grupos si trabajamos con el segmento de grupo, que habitualmente se considera pues cuando te reservan de 10 habitaciones en adelante, con unas condiciones especiales, pero también políticas de cancelación, depósito y demás específicas, ¿no? Y luego, como decía, los datos externos, que estoy segura que estáis muchísimo más, que esto sí que lo controláis perfectamente, ¿no? Que sería, por un lado, la competencia, que ahí os he puesto un poco pues las dos medidas que solemos hacer en cuanto a competencia. Por una parte, bueno, hay destinos en los que pues se comparte un poco el dato de forma abierta, ¿no? Aunque realmente no es legal, o sea, lo legal sería hacerlo en esa plataforma que se llama STR, que es Smith Travel Research, y es una plataforma mundial y global de benchmarking en la que pues tanto nosotros mismos como los competidores que hayamos fijado como competidores de nuestra propiedad, que es importante tener mucho criterio a la hora de elegir bien la competencia, porque si no al final los datos que nos den no los vamos a poder utilizar porque no nos podemos comparar con esos hoteles o alojamientos turísticos. Y en esa plataforma, pues lo que haríamos sería diariamente, tanto nosotros como nuestra competencia, cargar los datos de ocupación, tarifa media e ingresos por alojamiento generados a cada día pasado, y así en el momento que nosotros necesitásemos o para el periodo que necesitásemos ha pasado, pues podríamos descargarnos informes de nuestros KPIs de ocupación, tarifa media y revenue en comparación con lo que la competencia ha hecho. Siempre veríamos la media de la competencia para así que los datos, digamos, no se mantengan privados para cada hotel y no sea un dato público. Entonces veríamos una media de lo que ha hecho los competidores en comparación con lo que nosotros hemos hecho, y ahí veríamos claramente si a lo mejor nos hemos quedado un poquito por detrás en ocupación y en guiar por encima, pues que hemos tenido la tarifa muy alta, o al revés. Y luego la parte de rate shopping, que bueno, nada, simplemente conocer obviamente por temporada y bueno, incluso semanalmente, porque cambia mucho el patrón, normalmente de entre semana y en fin de semana, al menos en el destino, incluso en España, ¿no? Y conocer un poco el patrón de tus competidores, porque aunque no sea tu factor decisivo a la hora de marcar tus tarifas, que no lo debería ser, sí que es verdad que muchas veces pues hay sobre todo temporadas en las que el cliente es a lo mejor más sensible a la tarifa y debemos estar un poco en línea con cómo nos posicionamos frente a nuestros competidores. Después, importante a tener en cuenta, obviamente, siempre eventos, ¿no? Eventos especiales que haya pues en el destino, cualquier evento deportivo, da igual, que genere turismo que pueda haber, así como obviamente la estacionalidad de la demanda, que la sufrimos todos, ¿no? Y luego, bueno, un poco la demanda del destino en general, que va cambiando de año en año y incluso de temporada en temporada. Hay temporadas bajas que antes duraban, digamos, 3 meses y ahora duran 2, pues nos tenemos que ir obviamente adaptando y entendiendo cómo esto va cambiando. Y después nuestra reputación online, ¿no? Que sería un poquito más pues como el cliente nos ve, y ya no solo como el cliente nos ve, porque hay muchos, digamos, portales, OTAs, o como le queráis llamar, un ejemplo sencillo, booking.com, pues tú tienes una reputación online de cómo el cliente te valora, pero además una reputación de, pues, el contenido
digamos, tu página dentro de Booking.com, ¿no? Y ahí sería donde estaríamos posicionados un poco dentro de las diferentes canales, que también es muy importante, sobre todo en temporadas donde somos competitivos en precio o en tarifa y queremos llegar pues a generar más ocupación. Vale, entonces, los datos obviamente no son el objetivo. Los datos nos sirven para decidir, si no, los datos no nos valdrían para absolutamente nada, ¿no? Entonces, un dato sin acción no nos vale para nada. Nosotros podemos decir, sin acción y sin comparación, porque nosotros podemos decir, pues hoy tengo un 20% de ocupación, pero si no lo comparas con nada, no nos está diciendo absolutamente nada, ¿no? Necesitaría saber y cómo está evolucionando el destino, cómo estaba yo el año pasado, etcétera. Entonces, un ejemplo. Dato, pues estamos teniendo un pick-up a 14 días que estamos viendo que es lento, que estamos teniendo, consideramos y vemos que poco volumen para el que deberíamos de tener, ¿no? No nos están entrando suficiente demanda. Vale, entonces vamos a analizar qué pasa. Pues miramos, por ejemplo, nuestra tarifa en comparación con la tarifa de la competencia y vemos que la competencia tiene la tarifa más alta que nosotros. Entonces, la decisión, obviamente para mí, nunca sería bajar la tarifa. ¿Por qué? Porque somos competitivos en tarifas, simplemente no estamos llegando a todas las reservas que deberíamos. ¿Por qué? Pues ahí, por ejemplo, decisión, pues yo intentaría mejorar mi visibilidad. ¿Cómo? Pues a lo mejor, nuevamente, en cualquier OTA vemos que nos metemos dentro y buscamos Marbella, hoteles de 4 estrellas y estamos en la posición número 20, pues aunque seamos competitivos, cuesta más llegar ahí que a los hoteles que primero salen, ¿no? A cualquier tipo de establecimiento. Entonces, siempre podemos reforzar la visibilidad sin mejorar la tarifa de muchísimas formas y en todos los canales. Incluso si queremos hacer algo directo, pues podemos hacer una campaña o enviar una newsletter a nuestra base de datos, pues simplemente un poco para recordar y que sean conscientes de nuestra oferta y demás. Acción, ¿qué haría? Pues nuevamente, una campaña o mejorar, por ejemplo, incrementar un poquito, algo de comisión en alguna OTA, pero siempre mostrando paridad en tarifas, ¿no? Porque no queremos vender más barato en Booking.com, que es un canal que nos cuesta más que directamente. Entonces, pues hacer simplemente, hacer acciones opacas que nos posicionen bien y que consigamos el resultado que queremos, que en este caso el más probable, si conseguimos mejorar nuestra visibilidad, va a ser incrementar la ocupación sin bajar el precio medio, lo que va a generar, obviamente, más ingresos. Entonces, nuevamente, observamos el dato, pero sin acción no nos sirve para nada. Vale, para tomar buenas decisiones, pues necesitamos medir ciertos KPIs y no son miles, son algunos que realmente son los que van a determinar que podamos tomar una buena decisión. Y los principales en cuanto a ingresos de alojamiento son estos. Ahora vamos a ir uno en uno explicando un poco más qué es cada uno, aunque seguro que muchos o la mayoría los conocéis. Y sobre todo, qué podemos hacer con ellos, qué decisiones podemos tomar y qué errores típicos cometemos cuando miramos estos datos, ¿no? Que serían primero la ocupación, después ADR, que como he explicado es Average Daily Rate, que sería nuestra tarifa media, bien sea para un día o para un periodo determinado, RevPAR, que es el revenue por habitación disponible, esté ocupada o no. Después, muy importante, como os decía, para nosotros cualquier revenue, y aunque no sea revenue, debería ser para cualquier departamento o persona que gestione cualquier establecimiento turístico, un informe de pickup que nos diga cómo están entrando nuestras reservas y la velocidad a la que están entrando, tanto con la ocupación, con la tarifa como con el precio medio, y a futuro especialmente. Lead time, que como he explicado es la antelación de la reserva, o sea, mi cliente está reservando hoy para dentro de cuántos días. Después, la segmentación source, que sería como fuente, ¿no? Que sería un poco el canal por el que nos está entrando la reserva, pues por nuestra web, nos está entrando por una agencia, nos está entrando por una OTA, como Booking, Expedia o demás. Y por último, la segmentación de mercado, que esto iría más enfocado al tipo de cliente que tenemos.
Estos dos últimos puntos son muy importantes porque no todos los canales ni todos los segmentos reaccionan igual a ciertas acciones que tomamos. Entonces, a veces tomamos una decisión de a lo mejor una campaña que no la estamos enfocando en el canal adecuado y no es que la campaña no funcione, es que no estamos enfocando en el canal o en el mercado o en el segmento de cliente que debemos enfocarlo. Por eso es muy importante conocer en cada propiedad, que eso ya depende mucho obviamente del tipo de hotel que tengamos y del tipo de cliente y canales que utilicemos, pues conocer muy bien y segmentar muy bien el tipo de reservas y de cliente que está viniendo para entender qué acciones funcionan mejor con un mercado o con otro. Entonces, bueno, ya profundizando un poco más en cada KPI, que creo que eso al final es lo que nos va a hacer generar más ingresos y es un poco pues la parte central del curso, ¿no? Entonces, bueno, ocupación, todos conocéis qué es la ocupación, ¿no? Pero bueno, número de habitaciones vendidas entre el número de habitaciones disponibles, siempre por 100 para calcular un porcentaje, ¿no? Y es uno de los KPIs más básicos, pero que de por sí solo no es el más importante. Siempre necesitamos cruzarlo con otro KPI, además de compararlo con otro dato. Entonces, una ocupación alta, claro, no siempre significa buenos resultados. Por ejemplo, un hotel en el que tenemos un 90% de ocupación con un ADR en el mes de enero, pongamos, de 20 euros. Y hotel B, un hotel con un 70% de ocupación con un ADR de 90 euros. ¿Qué hotel hace más room revenue? Pues obviamente el hotel B. Entonces, no nos podemos enfocar en ocupación sin mirar el resto de los KPIs, porque así no vamos a generar más ingresos. Entonces, ¿cuándo hay que mirar la ocupación? Siempre. Diariamente, para detectar posibles cambios que hayamos tenido pues de un día a otro, ¿no? Se nos ha cancelado pues a lo mejor un grupo de reservas que teníamos o en un periodo que teníamos ocupación más baja y estábamos pues luchando, se nos han caído X reservas o de repente nos han entrado un montón, siempre, diariamente. ¿Qué pasa? Que algo diario no genera una tendencia, ¿no? Entonces al final es muy importante mirar todos los KPIs no solo como una diferencia entre ayer y hoy, sino al menos entre una semana y poder comparar esa semana, por ejemplo, con la misma semana del año pasado dentro del mismo contexto. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos viendo una tendencia. O sea, si a mí hoy me han entrado para lo que queda del mes de febrero 20 reservas, muy bien, pero ¿y si mañana me entran cero? Pues ya la media son 10 de 2 días, ¿no? Entonces tenemos que mirar durante al menos una semana para poder afirmar que hay una buena o una mala tendencia. Después, siempre por antelación, ¿no? Lo que os comentaba del informe del pickup y lo que os decía antes, necesitamos poder tomar decisiones a largo plazo, porque las decisiones que tomemos a corto no van a tener demasiado, aunque sí las hay que tomar y van a tener impacto, claro que sí, positivo, no van a tener un impacto tan grande como el que sepamos que X semana de julio pues está más demandada y vayamos poco a poco incrementando las tarifas semana en semana sin frenar la demanda, va a generar mucho más de lo que podamos hacer en un día. Y después, pues siempre poder comparar el dato con históricos. Si no, no podemos decir buena tendencia o mala tendencia, ¿no? Necesitamos saber cómo estábamos y cómo estamos ahora. Entonces, pues muy importante siempre, si se puede, como os comentaba al principio, porque obviamente pues si es un establecimiento nuevo o un cambio de incluso de marca o demás, pues va a ser más complicado, ¿no? Pero ahí sí que quizás con datos un poco más de la competencia y demás nos podemos guiar, pero siempre que podamos compararnos con nosotros mismos el año pasado, siempre que sea el mismo contexto, es lo que nos va a dar realmente cómo actuar y la decisión, ¿no? Y bueno, ¿qué decisiones podemos tomar con la ocupación? Pues bueno, tenemos una ocupación baja. Pues si sabemos que tenemos una tarifa que puede estar alta o medianamente alta, que vemos que la competencia está más baja, que vemos que creíamos que este año iba a haber más demanda y hemos incrementado la tarifa y está más alta que el año pasado, pues ahí sí podemos activar algún tipo de promoción
o descuento, que yo siempre recomiendo pues activar más bien promociones o algún tipo de paquete o si no algo pago, porque no, lo que no queremos es tampoco enseñar al cliente que bajamos tarifas a lo mejor de último momento, ¿no? Que reservar de última hora sale, es más económico, porque entonces nos vamos a contradecir contra lo que nosotros queremos hacer, que es poder anticiparnos, ¿no? Luego, revisar la visibilidad online, por supuesto, como habíamos comentado antes, y ajustar estancias mínimas. Se puede haber dado el caso de que yo en enero estaba viendo que en la segunda quincena de febrero, bueno, o en el tercer fin de semana de febrero, estaba teniendo muy buen volumen, entonces dije, bueno, voy a poner una estancia mínima de 5 noches, pues para intentar llenar no solo esas 2 noches que hay tanta demanda, sino un poco antes y después, y no hacer pico y dejar de vender estancias más largas. Y ahora veo que la ocupación ha bajado o el ritmo ha bajado, pues tengo que quitar esa restricción. Y después la situación contraria, que sería tener una ocupación alta, pues en la mayoría de los casos vamos a poder subir tarifas, ¿no? Cerrar cualquier descuento que tengamos disponible en el momento y ahí sí, quizás si vemos que la demanda está muy enfocada, que no está pues a lo largo de una semana o de la estancia media que nosotros esperamos y está muy enfocada, por ejemplo, en 1 o 2 noches, pues sí poner algún tipo de restricción para intentar, obviamente, estancia más larga, pues generamos más room revenue. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en los hoteles normalmente en cuanto a la ocupación? Primero, y siempre, obsesionarse con llegar al 100%, como hemos visto antes. No tener más ocupación implica generar más ingresos. Entonces, a veces, de hecho, conseguimos llegar a una ocupación demasiado alta, demasiado rápido y no hemos conseguido optimizar la tarifa. Entonces estamos generando menos ingresos de lo que deberíamos. Es exactamente igual de lo que hemos visto en el ejemplo anterior. Y luego también hay el caso de muchas propiedades que, bueno, que sufren mucho en operativa después para gestionar este 100% de ocupación, que también hay que ver no solo la parte de ingresos de alojamiento, sino el establecimiento en general, y al final incrementan tantos tus costes que digamos que en la cuenta de resultados pues estás generando menos ingresos, ¿no? Después, vemos baja ocupación, pues bajamos las tarifas y ya está, y en muchos casos para nada es lo que hay que hacer, porque simplemente si vemos que tenemos una tarifa en la que creemos que está en línea con el año pasado, que la demanda es en línea con el año pasado, o que estamos cómo creemos que debemos estar posicionados en cuanto a la competencia en términos de tarifa, si la bajamos, lo único que vamos a conseguir no es generar más demanda, porque nosotros no podemos generar esa demanda, nosotros tenemos que optimizar esa demanda. Entonces, no vamos a generar más demanda, vamos a convertir el mismo número de reservas con una tarifa más baja. Vamos a generar menos ingresos. Después, como decía antes, no mirar la ocupación futura. Nuevamente, no podemos vivir en hoy, nuestro trabajo de hecho es mirar hacia adelante, compararse solo con el año pasado sin contexto, porque muchas veces, claro, yo no puedo comparar, por ejemplo, el día 8 de febrero con el día de 2026 con el día 8 de febrero de 2025, porque a lo mejor uno es un lunes y el otro es un sábado, entonces eso no es el mismo contexto. Necesitamos comparar los mismos días de la semana, igual que pasa con la Semana Santa. Pues no puedo comparar la semana, si el año pasado fue del 7 al 14 de abril, con el 7 al 14 de abril de este año, si la Semana Santa no es en las mismas fechas, porque entonces no estoy comparando bien. Y después no cruzar la ocupación con otros KPIs, como ADR o RevPAR, nuevamente. Necesitamos ver los KPIs juntos para saber si estamos optimizando todos. Siguiente KPI, ADR. Bueno, pues como he hablado, sería el precio medio de las habitaciones vendidas. Entonces se calcula como el ingreso total de las habitaciones ocupadas dividido entre el número de habitaciones ocupadas, ¿no? Entonces, esto no mide cuántas estás vendiendo como anteriormente, sino a qué precio y cómo, la calidad de lo que estás vendiendo, digamos. O sea, habla de la calidad, no de la cantidad. Entonces, nuevamente, esto es exactamente igual que la ocupación, lo tenemos que mirar siempre para poder detectar posibles cambios que tengamos que hacer. Entonces, diariamente vamos a conseguir detectar cambios, tanto incrementos como otras acciones si necesitamos bajar,
que tengamos que hacer. Luego siempre por periodos futuros, como decía, no podemos mirar solo a hoy, siempre tenemos que mirar para adelante. Y como os comentaba al principio, por segmento y canal es muy importante porque no todo nos genera ADR a pesar de que vendamos en paridad. A pesar de que tengamos la misma tarifa cargada en absolutamente todos los canales, que es mi recomendación siempre, no nos genera el mismo ideal. Por ejemplo, tú trabajas con un tour operador, British Airways, de Nata, no importa. Esa reserva te va a entrar con la comisión que tú tengas descontada. Entonces tu ADR no va a ser el mismo ADR de una reserva que te entra a través de la web o al teléfono, que te va a entrar, digamos, con la tarifa completa, bueno, sin IVA, ¿no? Y después siempre compararlo históricamente con la ocupación también. Entonces, ADR, si tenemos 10 habitaciones vendidas a 100 euros, nuestro ADR es 100 euros. Da igual el número de habitaciones que tenga el alojamiento, tengas 10 o 100, si tu ADR siempre va a ser 100. Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar con el ADR? Pues, por ejemplo, si vemos que estamos teniendo un ADR bajo, pues puede ser que tengamos ciertos descuentos o promociones activas en algún canal del que no seamos totalmente conscientes y tengamos que cerrar o queremos cerrar la disponibilidad en cierto canal porque ya tenemos un buen volumen de ocupación y ese canal nos está entrando con un ADR más bajo o es un canal que no nos vende a lo mejor categorías más altas y no nos interesa que ahora mismo nos entre por ahí. Y eso, revisar los canales y analizar si encaja con la demanda actual, porque muchas veces es que no estamos compensando bien entre ocupación o demanda y tarifa, ¿no? Y después la situación contraria, que sería un ADR alto, pues claro, a veces vemos un ADR alto y vemos una buena ocupación y decimos, voy a subir más la tarifa, pero hay que hacerlo de forma controlada, ¿no? Porque podemos frenar la demanda. Por eso es importante intentar hacerlo, intentar mirar siempre al futuro y poder hacerlo de forma controlada, poco a poco. Vemos que podemos optimizar el ADR en X semana. Pues en julio, imaginémonos, pues esta semana subimos un poquito la tarifa. Vemos que la semana que viene la demanda sigue entrando, pues subimos un poco más, pero no podemos de un día a otro tampoco subir la tarifa pues un 50% porque puede generar muy fácilmente que se frene esa demanda. Y después, ahí sí podríamos mantener ciertas restricciones de mínimas estancias, obviamente, si está con buena ocupación, pero hay que tener eso en cuenta, que subir ADR no siempre es subir tarifa, a veces es vender mejor. A veces, con vender a lo mejor depende de la estructura de cada hotel, pero si tenemos 5 tipos de habitaciones y que resulta que solo vendemos las categorías más bajas, pues no estamos optimizando el ADR. Si vemos que a lo mejor no vendemos las categorías muy altas es porque tenemos una configuración marcada entre las diferentes categorías que el porcentaje, digamos, o el importe de incremento que tenemos entre una categoría y otra es demasiado alto. A lo mejor tenemos que ajustar ese incremento que tenemos en categorías y fomentar que se vendan categorías un poco más altas y nos mejore el ADR sin llegar a subir la tarifa, digamos, base a la que salimos. Vale, entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos con el ADR? Bajar tarifa por miedo a no vender, que es lo mismo que comentamos con la ocupación, y muchas veces no vamos a generar más demanda, vamos a generar la misma que va a entrar a tarifa más baja, por lo tanto, menos ingresos. Luego, copiar las tarifas de la competencia sin analizar la demanda, a lo mejor por lo que sea o por lo que sea no. A lo mejor mi establecimiento tiene 100 habitaciones y yo hoy tengo un grupo de 80 y me quedan solamente, no hoy, sino a tiempo vista, obviamente. Y nos quedan 20 por vender. Pues nosotros vamos a vender mucho más rápido, mucho más fácil, digamos, esas 20 que un hotel que tiene que generar toda esa ocupación solamente con demanda individual, ¿no? Entonces, pues ahí a lo mejor nosotros podemos subir más la tarifa porque tenemos que llenar menos habitaciones y no podemos estar mirando solamente a lo que hace la competencia, tenemos que analizar nuestra demanda. Después, no diferenciar tarifas tanto sea por temporada como por fecha como por día a día, porque hay días que es un claro ejemplo, pues hoy solamente la noche de hoy tengo un grupo muy grande en el establecimiento, pues hoy puedo subir la tarifa, mañana a lo mejor no puedo, entonces hay que diferenciarla día a día y sobre todo con los patrones que nuestro establecimiento conocemos y sabemos que tiene, ¿no? Después,
eso, mezclar segmentos o no segmentar y no entender tu ADR real, porque muchas veces a mí me ha pasado que me dicen, es que yo estoy vendiendo a 200 euros y es que tengo un ADR muy bajo. Ya, pues es que te están entrando por unos segmentos o por unos canales que te están generando más volumen del que tú estás generando directamente o no directamente, o por los canales que te entraría la tarifa, digamos, íntegra a la que pretendes que te entre, ¿no? Y después, nuevamente, pensar que un ADR alto siempre es bueno. Pues un ADR alto con una ocupación muy baja tampoco es bueno. Entonces, básicamente estos son los errores que más se cometen y luego que, como comentaba anteriormente, con la ocupación. La ADR y ocupación siempre juntos. Entonces, ADR, ¿cuántas habitaciones vendo? ADR, la tarifa media. Uno suele ir unido a otro y subir uno suele afectar al otro. Normalmente, tarifa muy baja, pues te puede subir la ocupación, pero te va a bajar o no vas a incrementar tu tarifa media, entonces deberías subirla, subir tu tarifa, o tarifa muy alta, pues te va a subir la tarifa, pero a lo mejor tienes muy baja ocupación y tampoco estás generando los ingresos que deberías, ¿no? Entonces, bueno, siguiente KPI, que como os comentaba, para mí es muy importante ya que une claramente ocupación y ADR, ¿no? Que sería RevPAR, Revenue por ingresos por habitación disponible, ¿no? Y es, como os decía, une la tarifa y la ocupación. Es cuánto dinero me genera cada habitación del hotel o del establecimiento, se venda o no se venda. Y esto se puede calcular de dos formas, ¿vale? Ahí las tenéis debajo en la fórmula. Probablemente la más sencilla sea la segunda, que sería multiplicar nuestro ADR, ya sea del día, de un periodo, de un mes, de lo que queramos, por la ocupación de ese mismo periodo. Y la otra manera de calcularlo sería los ingresos de un día, de un periodo de alojamiento, de un día, de un periodo del tiempo que queramos, entre el número de habitaciones disponibles. ¿Vale? Y esto te resume el resultado de cómo vendes y cuánto vendes. Te permite comparar periodos diferentes, estrategias diferentes y te permite compararte contigo mismo. Entonces, si tienes un RevPAR bajo, significa o que tu ADR o que tu ocupación es baja, comparado siempre con, digamos, un histórico. O has vendido muy bajo o no has llegado, o has vendido demasiado alto y no has llegado a esa ocupación. Entonces deberías tener que ajustar las tarifas según tu demanda o activar campañas que tengan sentido, ¿no? Y después, situación contraria, tenemos un ADR muy alto, pues significa que no estás perdiendo demanda. No la estás perdiendo, la estás capitalizando a una tarifa más alta. Entonces, habría que mantener esa estrategia, ¿vale? Porque significa que tanto la ocupación como el ADR los estás manteniendo digamos, en equilibrio y en un nivel alto. Entonces, los errores más comunes, eso, creer que solamente vamos a mejorar el RevPAR bajando tarifas no va a ser, porque nuevamente combina ambas cosas, ocupación o tarifa. Si tu RevPAR es bajo, es que una de las dos, en uno de los dos KPIs te estás quedando por debajo. Después, comparar mi RevPAR con el RevPAR de un hotel completamente diferente, pues es que no podemos porque... Y este dato nos lo da Estiar, la herramienta que os comentaba antes. Entonces, muchas veces lo que pasa es que tenemos metidos dentro del COMSET hoteles con que nos estamos equivocando, que no nos podemos comparar con ellos. Después, no analizarlo por fechas o segmentos, exactamente igual que los KPIs anteriores. Y luego, bueno, pensar que el RevPAR es solo cosa de revenue es muy importante aquí, que no, que todos los departamentos, tanto comercial como marketing, es un dato muy importante para todos, ¿no? Porque obviamente ellos nos apoyan a generar la demanda que nos puede faltar o a apoyarnos en periodos que podemos necesitar. Entonces, exactamente, el objetivo no es ni llenar ni vender caro, es maximizar nuestro RevPAR. Entonces, para resumirlo de forma clara, ocupación, cuántas habitaciones vendemos, ADR, la tarifa media a la que las vendemos, y RevPAR sería el resultado de la combinación de estos dos KPIs. Vale, siguiente KPI, sería el pickup. Bueno, esto ya os lo he explicado un poco, entonces voy a avanzar un poquito más rápido, que sería cómo van entrando las reservas con el paso del tiempo, para que lo entendamos de manera sencilla. Pues yo, a día de hoy, para marzo, tengo 500 noches vendidas. Y mañana, cuando llegue mañana,
al hotel, digamos, pues tengo 600, pues el pick-up son 100, digamos. Es la diferencia entre lo que tengo hoy y lo que tenía ayer. Entonces, nos mide el ritmo, ¿no?, de las ventas. No es cuántas habitaciones tengo vendidas, sino cuántas han entrado. En una semana, en un día, en un mes, en lo que queramos, ¿no? O sea, la diferencia entre un día o 30 días y el anterior, ¿no? Cuánto se venden para una fecha futura. Entonces, esto es lo que más permite anticiparte, porque te da los cambios de demanda, los puedes ver con mucho tiempo vista y te ayuda a decidir, obviamente, tarifas y acciones antes de que sea demasiado tarde, ¿no? No podemos esperar, efectivamente, a vender todo para subir tarifas, porque va a ser demasiado tarde, ni a estar a un 90% de ocupación, porque ya el incremento sobre el volumen que nos queda por generar no va a generar prácticamente más ingresos ni los que deberíamos haber generado de más. Entonces, si vemos un pick-up lento para un periodo determinado, ¿qué solemos hacer? Pues uno, revisar las tarifas, a lo mejor tenemos una estructura de tarifas o una decisión de tarifas que no es la idónea para el periodo en concreto, aumentar visibilidad. Nuevamente, si creemos que nuestra estrategia de tarifa es correcta, pues a lo mejor necesitamos hacer campañas opacas o simplemente lo que llamamos ruido, pues para intentar llegar al máximo público posible, o ajustar restricciones que podamos tener en ese momento y no las deberíamos estar aplicando, o activar algún tipo de promoción, siempre con cabeza, ¿vale? Y por el lado contrario, si estamos teniendo un pick-up fuerte, pues es siempre una clara señal en la mayoría de los casos de que podemos subir tarifa. Probablemente ahí sí podemos poner algún tipo de restricción, como poner una mínima estancia depende para el tiempo que veamos que sea o las noches que veamos que son, y ahí sí cerrar cualquier promoción o tarifa baja que estemos aplicando a través de cualquier canal. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos con el pick-up? Nuevamente, mirar solamente la ocupación final, cuando ya no podemos cambiar nada. Entonces, muchas veces te dicen, ¿no? Como, pues yo he hecho un 90% de ocupación. Bueno, ya, pues a lo mejor podíamos haber subido la tarifa, ¿no? Entonces, eso no vale. Necesitamos siempre mirar a futuro. Reaccionar demasiado tarde, lo que os comentaba antes. Si no reaccionamos con bastante tiempo vista, el incremental que vamos a generar va a ser mucho menor del que podíamos haber generado. Y luego no compararnos con históricos. Necesitamos saber, yo no puedo entender si mi pickup y la velocidad de mi demanda está siendo fuerte o débil si no me comparo con el mismo periodo del año pasado con contexto, como he hablado. Entonces, el pickup sirve para decidir a futuro, siempre. Es eso, nuevamente, la velocidad a la que me entra la demanda, ¿vale? Bueno, quinto KPI sería el lead time, que, como he hablado, es el tiempo que pasa entre que el cliente reserva y la fecha de llegada del cliente, ¿vale? Y se mide normalmente en días. O sea, mi lead time para temporada alta son, pues, por ejemplo, suele ser bastante largo, ¿no? Cuando es temporada alta, pues 50, 60 días. Eso, si el cliente ha reservado y para dentro de 30 días, pues mi lead time sería de 30 días. Se mide como para la temporada que queramos medir, la media de los días con los que las reservas nos entran. ¿Vale? ¿Por qué es muy importante? Porque te ayuda a entender el comportamiento del cliente. Yo a lo mejor, si sé que ahora tengo un lead time de 2 días o de 3, pues estoy muy, muy a tiempo de hacer cualquier cambio, por ejemplo, en mi estructura de tarifas. Porque todavía me va a entrar mucho volumen, pero si yo sé que mi lead time es de 30, ya lo que haga ahora para mañana o para pasado no va a cambiar, ¿no? Entonces permite anticipar tu demanda y saber cómo se comporta tu demanda, ¿no? Influye directamente en tus tarifas. Entonces, es exactamente eso. No todos los clientes reservan igual ni con la misma antelación. Y el lead time te marca cuándo actuar, no cómo. Entonces, si sabemos que tenemos un lead time largo, pues podemos probablemente incrementar tarifas con mayor antelación, porque ya sabemos que nos van a entrar las reservas. Y tenemos que proteger la tarifa y evitar descuentos prematuros porque sabemos que nos van a entrar. Pero si tenemos un lead time muy corto, esto es lo que queremos evitar porque es lo que menos nos deja actuar, tener un lead time corto.
porque tenemos que ajustar tarifas casi de último momento, porque claro, vivimos un poco con el miedo de si la demanda va a entrar o no, no es que tengamos una base sólida con tiempo. Entonces, probablemente tenemos que actuar mucho más last minute, ¿no? Entonces, los errores más comunes que cometemos con el lead time suele ser pensar que siempre va a ser igual. No. Y es lo que os comentaba, o sea, yo aquí que tenemos 2 hoteles y otro en Marrakech, ¿no? Como os decía, no, obviamente la demanda no tiene nada que ver, el lead time no tiene nada que ver, las temporadas no tienen nada que ver. Entonces, hay que realmente estudiar cuál es mi lead time por temporada, ¿no? Porque eso, si no, usamos la misma estrategia todo el año y pensamos que ahora en febrero mi lead time es de 2 días y ahora llegamos a julio y tenemos un 20% de ocupación igual que teníamos en febrero. Lo que pasa es que en febrero nos entraban reservas, pero es que ahora no nos entran porque los clientes que están interesados en el destino ya han reservado. Entonces es muy importante que lo sepamos. Y luego, no diferenciar por segmento o canal. Es verdad que el cliente, por ejemplo, directo, suele tener un lead time más largo que un cliente que te reserva por Booking, ¿no? Y luego, nuevamente, lo mismo, bajar tarifas demasiado pronto o no adaptarse a los cambios que ocurren en la demanda, ¿no? El lead time evoluciona con el mercado. Entonces, para resumir, que nos quedamos con eso, que es la velocidad de la demanda y muy importante calcularla según la temporada. Vale, y después ya vienen los KPIs, que sería un poco la segmentación. Como os comenté, que sería source, que source es de dónde vienen, pero no de dónde en cuanto a nacionalidad, sino de dónde en cuanto a canal, de dónde me reservan mis clientes. Entonces, te permite saber qué canal, mercado o tipo de cliente genera tus ventas, ¿no? Entonces, te ayuda a entender quién te compra, dónde y a qué tarifa. Impacta, obviamente, directamente en la rentabilidad y costes y, pues, nos dice en qué canales, a lo mejor, además, deberíamos invertir más porque nos están generando menos de lo que esperábamos y son los canales que en nuestro caso más nos convienen, ¿no? Ejemplos de canales, pues sería la web propia, que sería Booking Engine, OTAs, agencias, touroperadores. Entonces, esto nos puede, por ejemplo, no es sano tener demasiada dependencia de un canal, ¿no? Porque o sea, lo mejor es diversificar lo máximo posible y siempre potenciar la venta directa. Porque si dependemos demasiado, por ejemplo, de tu operación, es el canal que más nos cuesta y nos estamos dejando reservas de canal directo que nos cuesta prácticamente nada y estamos invirtiendo a lo mejor más en acciones con tu operación o X agencia o X OTA que nos están costando más, ¿no? Al final en la cuenta de resultados. Y lo ideal es tener, pues, como la situación 2, tener los canales más rentables y estratégicos. Y esto se consigue, obviamente, pues yo, como decía antes, no es cuestión de vender en disparidad ni vender más bajo en nuestros canales directos porque queremos generar más demanda, porque eso lo que genera es desconfianza al cliente. Pero sí tenemos que tener una base de datos y poder hacer ciertas comunicaciones, a lo mejor con ciertos beneficios, ¿no? A clientes directos y fomentar la reserva directa. Entonces, bueno, eso. ¿Cuáles son los errores más comunes? Sinceramente, el más común es no segmentar. Entonces, no tener una buena segmentación, no ser consciente de, o sea, cada día deberíamos mirar por dónde nos están entrando las reservas que nos han entrado y conseguir hacer o sacar un informe en el que veamos la producción de cada tipo de canal, ¿no? Y así saber dónde estamos produciendo menos de lo que deberíamos y tener en cuenta los costes y las comisiones a las que estamos haciendo frente con esto, ¿no? Entonces, esta segmentación no es para nada solo de revenue, sino también va muy unida a marketing, ventas y dirección. Y nos ayuda mucho junto con ellos a decidir dónde invertir, qué potenciar y qué limitar. Y bueno, ya el último sería la segmentación de mercado, que aquí,
diferente de la segmentación por canal, nos separa por tipo de cliente. Entonces, nos permite entender quién se aloja en tu hotel y cómo se comporta, porque un segmento de mercado puede no tener nada que ver con otro. Un segmento de mercado puede estar dispuesto a hacer frente, a lo mejor, pues un cliente del leisure, como tenemos los ejemplos de la derecha, puede estar dispuesto a hacer frente a una tarifa mucho más alta cuando un cliente corporate no lo va a estar. Entonces, tenemos que entender muy bien de dónde vienen nuestros clientes para poder tomar diferentes acciones para vaya, incrementar los ingresos lo máximo posible, ¿no? Entonces, esto nos impacta directamente en la ocupación y en el ADR, y los ejemplos más típicos de una segmentación de mercado, pues sería los que tenemos ahí a la derecha, ¿no? Aunque hay muchísimos más y nuevamente esto no es ni correcto ni incorrecto, depende en cada tipo de hotel el tipo de cliente que tengamos. Y pues bueno, muy común sería el leisure, ¿no? Que sí, es verdad, eso, precios más dinámicos, podemos a lo mejor hacer más upsellings o unas promociones para fechas concretas donde haya más demanda. Luego, corporate, tenemos que tener unas tarifas negociadas más claras, controlar más la disponibilidad, porque hay momentos en los que nos puede interesar no tener este tipo de cliente porque sabemos que podemos llenar a lo mejor el hotel con leisure a una tarifa más alta, y lo mismo con grupos. Entonces, los errores más comunes serían pues mezclar siempre segmentos distintos, lo mismo que con la segmentación de canal, ¿no? Pues no segmentar, no diferenciar tarifas ni condiciones porque no es el mismo tipo de cliente. Y luego priorizar volumen frente a rentabilidad. Aquí si nos obsesionamos con la ocupación, pues podemos llenar el hotel con grupos a una tarifa muchísimo más baja y a lo mejor pues no nos interesaría tener un grupo tan grande, sino la mitad del inventario de grupo y la otra mitad poder llenarla, que sabemos que hay demanda leisure, por ejemplo, suficiente, a una tarifa más alta. Y ahí estaríamos maximizando nuestra tarifa media y nuestros ingresos. Vale, entonces nada, ya un poco para poner estos KPIs en práctica, ¿no? Y que entendamos un poco, pues como sería un caso práctico, vaya sencillo. Pues nada, por ejemplo, pongamos un caso práctico, un hotel urbano de 4 estrellas, ¿vale? Estamos en fin de semana, hay un evento en la ciudad y digamos que estamos a martes o miércoles, perdón, faltan 3 semanas para la fecha, si no tendríamos un lead time corto. Entonces tenemos un ADR de 110 euros, que para que ponerlo en contexto, imaginemos que para la temporada que es un ADR bajo, un RevPAR de 60. Estamos teniendo mucho pickup. El lead time habitual es corto y nos quedan 3 semanas todavía, hay que pensarlo, ¿vale? El market segmentation que tenemos es leisure, que sabemos que suelen aceptar tarifas más altas. Y tenemos mucha SOTIA y muy poca venta directa, ¿vale? ¿Qué conclusiones podemos sacar así fácilmente? Pues estamos teniendo mucha demanda, nos queda todavía muy poco, o sea, tenemos mucha demanda de última hora también, o sea que todavía nos va a entrar muchas reservas. Si aún encima el segmento que tenemos es leisure y tenemos ADR bajo, pues para mí, bueno, un poco el análisis sería este, ¿no? El pick-up es alto, entonces la demanda está entrando. Tenemos un lead time corto, aún nos queda demanda por llegar efectivamente. ADR bajo para un evento. Y aún encima tenemos muchísimas dependencias de OTA. Aquí sería el momento en el que además tenemos que invertir en canales directos. Entonces, las decisiones que yo tomaría, pues subir precios sin duda, cerrar tarifas más bajas que podamos tener cargadas. Ahí sí podríamos establecer un mínimo de estancia e intentar que si el evento dura una noche, pues intentar, digamos, extender un poco la estancia media y poner al menos 2 noches de estancia mínima en la noche tan demandada para conseguir hacer más revenue la noche siguiente también, y obviamente potenciar la venta directa. Y luego, bueno, otro caso práctico diferente, pero del mismo estilo, pues sería un hotel, un caso total, o sea, diferente, un hotel vacacional, temporada baja y faltan 6 semanas para la fecha, ¿vale? Estamos en temporada baja y es un hotel vacacional, ¿vale? Tenemos una ocupación actual de un 30%, una tarifa media de 95 euros, un RevPAR de 29. El pickup está siendo muy lento y el lead time habitual es largo, ¿vale? Esto probablemente ya nos está diciendo que nuestro IDR está siendo demasiado alto. ¿Por qué? Porque tenemos una ocupación baja
el pickup está siendo lento y el lead time es largo, faltan 6 semanas, pues es que ya estamos pasándonos del lead time. Aún encima es leisure y tenemos, aquí sí, la segmentación es más web directa y OTAs. Entonces, análisis. Los clientes reservan con antelación y estamos teniendo ese riesgo de baja ocupación. Y como os decía, pues claro, la tarifa es alta, ¿no? Entonces, tendremos que ajustar precios con descuentos obviamente controlados o quizás lanzar algún tipo de oferta o mejorar visibilidad en OTAs, porque hemos visto que aquí sí teníamos mucha reserva directa, entonces diversificar un poco e intentar llegar al mayor número de clientes posibles, ajustando también un poquito las tarifas, porque con ese ADR alto quizás también la ocupación no nos esté llegando porque no estamos competitivos un poco en el destino, ¿no? Y bueno, para un poco resumir y así un poco una verdad, ¿no? Los hoteles que mejor funcionan no son los que más información tienen, sino los que mejores decisiones toman con ella, definitivamente. Entonces, nuevamente, eh, esto es la importancia de los datos. He intentado un poco resumir los KPIs más importantes, ¿no? Y nuevamente, que no hay que ser analista ni experto en Excel ni experto en ningún sistema, pero sí que hay que intentar, pues sobre todos estos KPIs, medirlos y compararlos y relacionarlos entre ellos lo máximo posible y sobre todo intentar anticiparse y mirar al futuro para poder tomar decisiones, buenas decisiones estratégicas y sobre todo que impacten realmente en el negocio, ¿no? Y bueno, si tenéis alguna pregunta, encantada de responder e igualmente animaros a seguir participando, ¿no? En los webinars de Andalucía Nexus Lab Elevate para seguir desarrollando vuestras competencias profesionales que además son completamente gratuitos. Y nada, muchísimas gracias por asistir y cualquier pregunta, pues si no, me comunicarán más tarde y encantada de responderos, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.